Buenos días para todos. Entonces, bueno, ¿por qué entonces la importancia de hablar de este tema? Entonces, como sabemos, la diabetes tipo 2 se asocia a alto riesgo cardiovascular, aumentando el riesgo de 2 a 5 veces. Esto asociado a complicaciones macrovasculares, que en un 75% está relacionado con enfermedad coronaria y un 25% restante asociado a afección vascular cerebral o a enfermedad arterial periférica. La diabetes tipo 2 entonces triplica el riesgo de mortalidad cardiovascular y duplica el de mortalidad total si lo comparamos entonces con pacientes no diabéticos de similar edad y sexo. La enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de morbimortalidad de los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. 7 de cada 10 muertes en diabéticos tipo 2 mayores de 65 años será atribuida a enfermedad cardiovascular. Entonces, es muy importante el componente de la dislipidemia mixta, denominada dislipidemia heterogénica, que en el paciente diabético le confiere un mayor riesgo cardiovascular. Resulta que los pacientes diabéticos tienen de 2 a 4 veces más de riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica e ictus aterotrombótico, 4 veces más de desarrollar falla cardíaca y 8 a 10 veces más desarrollar enfermedad arterial periférica. Vemos entonces que hay unos factores relacionados con diabetes y riesgo cardiovascular. Como vimos en una conferencia previa, las mujeres tienen mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria, más de un 40% en relación a los hombres, y también mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Esto parece tener varios factores involucrados, pero el manejo menos agresivo de factores de riesgo en nosotras las mujeres parece incrementar este riesgo cardiovascular. Los adultos mayores también, y el diabético que inicia de forma temprana, o sea, los que se diagnostican antes de los 40 años, que parece tener una enfermedad más agresiva con mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, y esto en relación pues al mayor tiempo de exposición a la diabetes. La diabetes y la enfermedad cardiovascular entonces se traducen en muerte prematura, alto costo, disminución de la calidad de vida de los pacientes, morbilidades asociadas y disminución de la productividad laboral. Se espera que para el 2045 haya un incremento del 51% de los diabéticos, estamos hablando más o menos de 700 millones, esto a nivel mundial. Según la Federación Internacional de la Diabetes, para el año 2019 existían alrededor de 32 millones de diabéticos en Centro y en Suramérica, lo que implicaba una prevalencia promedio de 9.4%. Traje aquí la prevalencia de diabetes para Colombia entre el 2013 y el 2019. Si vemos, pues hay un incremento mayor en el último año, 2018-2019. Entre julio del 2018 y julio del 2019, 1.294.940 personas tenían diagnóstico de diabetes mellitus, un aumento de 85.462 personas más que el periodo anterior, teniendo en cuenta que alrededor del 60% correspondían a mujeres. Está la incidencia de diabetes por cada 1.000 habitantes en Colombia, que también vemos un incremento entre el 2018 y el 2019. Esta gráfica para mostrarles entonces cómo hay mayor presentación de infarto agudo de miocardio, de stroke, amputación y enfermedad renal estadio final en pacientes diabéticos si los comparamos con pacientes no diabéticos. Esta parte es fundamental en cuanto al riesgo cardiovascular en paciente diabético. Entonces consideramos que la aterosclerosis es el principal factor involucrado. Acá vemos cómo inicialmente se forma la placa a nivel de la íntima del vaso. Hay un desarrollo de células espumosas con liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Se genera pues una función anormal de las células inmunes. Posteriormente, en el segundo dibujo, vemos cómo hay un desarrollo plaquetario con engrosamiento de la íntima, un estrechamiento luminal con una activación pues anormal de las plaquetas. En el tercer dibujo podemos apreciar la progresión de la plaqueta con la disfunción, el cambio en el tamaño de la placa, se vuelven más delgadas, menos estables, y eso predispone a generar ruptura y posteriormente eventos coronarios agudos. En esta gráfica entonces vemos cómo el proceso de la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, se va relacionando también con la aterogénesis, la progresión de la aterosclerosis y la aterotrombosis. Entonces vemos un incremento de la lipotoxicidad, de los ácidos grasos libres, hay incremento también de la proteína quinasa C, de productos finales de glicación oxidada, que esto va a acelerar todo este proceso cardiovascular.
Vemos el estrés oxidativo, la disfunción de la mitocondria, factores epigenéticos asociados, la liberación, pues como ya mencioné, de las interleuquinas, todo el proceso inflamatorio, la formación de la célula espumosa, del complejo inflamosoma, toda la disfunción endotelial y eso pues que finalmente va de la mano la formación de ese trombo y la inestabilidad pues de la plaqueta. Acá es para mostrarles cómo todos estos factores que ya mencioné desencadenan manifestaciones clínicas en el paciente. Entonces vemos cómo la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia se van a traducir entonces en desarrollo también de hipertensión, de cardiomiopatía hipertensiva, de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, entonces desencadenando cardiomiopatía isquémica, y cómo estas dos entonces terminan siendo los principales factores para generar una falla cardíaca, sin dejar a un lado pues la cardiomiopatía diabética que muchas veces no se reconoce, pero que también es una alteración en la disfunción, se genera una disfunción diastólica que muchas veces no reconocemos y que no tiene que ver tanto ni con la hipertensión ni con el desarrollo de dislipidemia, pero que igual puede llevar a la presentación de falla cardíaca. Quería mostrarles aquí también la presentación cardiovascular en cuanto a la neuropatía autonómica cardíaca, que es un tipo de neuropatía autonómica que tampoco muchas veces diagnosticamos, pero que sabemos que puede generar muerte súbita en los pacientes asociados a prolongación de QT, o sea, de arritmias, de isquemias silentes, y que muchas veces es un factor o un marcador para mortalidad, eso se ha mostrado en algunos estudios. Y también cómo se genera toda esta activación neurohormonal, generando fibrosis, rigidez e hipertrofia del cardiomiocito, más los otros mecanismos que ya les mencioné, que están aquí también reportados. Entonces, acá les traía esta gráfica para mostrarles, entonces, acá compararon pacientes diabéticos controlados y no controlados en cuanto a presión arterial, metas de LDL y de hemoglobina glicosilada. Acá podemos ver cómo efectivamente los pacientes no controlados que se aprecian en la barra negra, efectivamente tenían más presentación de eventos cardiovasculares y más eventos coronarios en relación a los pacientes que tenían controlados sus factores de riesgo. Acá en la barra negra, pacientes sin ningún factor controlado, y en la barra blanca, los 3 factores de riesgo controlados. Entonces, evidentemente, hay una diferencia en la primera de 51.1 a 20.6 en cuanto a la presentación pues, de estos eventos. Acá también vemos cómo llevar los pacientes a las metas que planteamos disminuye o se comporta como un factor protector para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, para mortalidad por todas las causas y para mortalidad de tipo cardiovascular. Este estudio del UCAPDS 35, que fue un estudio observacional prospectivo, mostró cómo se puede hacer un control. El control de la diabetes implica una reducción de estos eventos cardiovasculares, entonces disminuir un 1% de la hemoglobina glicosilada terminaba impactando en un 37% en complicaciones microvasculares como nefropatía y ceguera, en un 43% en cuanto a amputación o afectación severa de vasos periféricos, 21% en cuanto a muertes relacionadas con diabetes, 14% con infarto agudo de miocardio y 12% asociado a ictus. Entonces, esto es para mostrar la importancia de hacer o de llevar los pacientes a las metas, pero lo triste es que solo una minoría logran el control. Entonces, acá vemos cómo en este estudio se encontró que solo un 52% de los participantes tenían metas de hemoglobina glicosilada, o sea, glicosiladas por debajo de 7. En este otro, 52% nada más tenían control de la presión arterial o estaban en metas por debajo de 130/80. Y un 56.6% de los pacientes tenían metas de LDL por debajo de 100. Incluso se han hecho estudios en donde se planteó a los pacientes que eran diabéticos severos, definido pues por el uso de insulina y que presentaran albuminuria, como pacientes que tenían un riesgo similar para el desarrollo de cardiopatía coronaria. Entonces, pues esto llevó como a pensar a algunas personas que la diabetes podía ser un equivalente anginoso. De ahí entonces sale esa inquietud planteada por las recomendaciones para el manejo del riesgo cardiorrenal en el diabético tipo 2 de la Revista Colombiana de Cardiología del 2020, donde se preguntan si es recomendable la realización de pruebas para detectar aterosclerosis asintomática en el paciente diabético en prevención primaria. Entonces ellos concluyen que de entrada no se deberían realizar estudios para paciente diabético asintomático porque parece ser que no es costo efectivo. Sin embargo, digamos,
la Sociedad Europea de Cardiología plantea que se podrían realizar ultrasonografía arterial para evaluar placa femoral y carotidia. También plantea la realización de tomografía o de score de calcio en las arterias coronarias, o realización de angiotomografía de arterias coronarias, o imágenes pues funcionales que pueden ser perfusiones miocárdicas, resonancias magnéticas, el ecocardiogramas farmacológicos o de estrés, de pronto en pacientes que sean de riesgo moderado, diabéticos. Sin embargo, pues de acuerdo también a otras guías, plantean que debe tenerse en cuenta, pues principalmente para realizar este tipo de estudios, uno, que sea un paciente diabético de alto riesgo cardiovascular, paciente que de pronto tenga otro lecho vascular afectado, en este caso podría ser la claudicación o una enfermedad arterial periférica, o la presencia de un ictus previo, o pacientes que tengan anormalidades electrocardiográficas que sean sugestivas de isquemia, o que tengan presencia de ondas Q en el electro. Eso podría darle como criterios al clínico para realizar un procedimiento como estos. ¿Cuáles serían las 5 claves para reducir el riesgo cardiorrenal? Entonces, principalmente cambios terapéuticos del estilo de vida, que son muy importantes, el control de la presión arterial, el control de los lípidos, la terapia antitrombótica y la terapia antidiabética. Entonces, se dice que si se logra una reducción combinada en hemoglobina glicosilada, en presión arterial sistólica y en disminución de los lípidos, se puede lograr la reducción entonces de eventos cardiovasculares hasta de un 75%. Entonces, aquí la importancia del tratamiento multifactorial. Vamos a empezar con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Entonces, estas son las claves fundamentales, las no farmacológicas, para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, las guías plantean una reducción de más del 5% del peso, realizar mínimo 150 minutos semanales de ejercicio, suspender el tabaquismo, y se plantea también la dieta mediterránea. Esta dieta mediterránea plantea niveles más bajos de hemoglobina glicosilada, se logra una mejoría de factores de riesgo cardiovascular y reduce la incidencia de eventos cardiovasculares mayores hasta de un 30%. Esto pues con una evidencia nivel B. Entonces, estos factores son el pilar del tratamiento del riesgo cardiometabólico en los pacientes con diabetes. Esto es básicamente para mostrar cómo intervenciones a nivel de la alimentación, eliminar productos puede, pues que sean malos para la función cardiovascular, puede impactar en desenlaces en los pacientes también, porque estamos de alguna manera interviniendo la función endotelial, toda la inflamación sistémica, la función del adipocito, la función cardíaca, la adhesión vascular, presión arterial, control de glicemia. Entonces es muy importante educar a los pacientes en este tema para que también se vuelva algo que pueda ayudar a los pacientes en el control glicémico y disminuir sus complicaciones cardiovasculares. Segundo punto sería la hiperglicemia. Entonces vemos como estudios como ACORD, ADVANCE, BAT y estudios como DSCP mostraron, digamos, disminución en complicaciones microvasculares, reducciones en hemoglobinas glicosiladas con un control pues intensivo de la glicemia, pero no se ha logrado mostrar desenlaces en complicaciones macrovasculares. Acá está el UCAPDS, que mostró impacto con la terapia intensiva de glicemia en cuanto a la presentación de retinopatía. Otra cosa importante que se vio acá en este estudio es que el 21% de los pacientes pues, que se diagnosticaban con diabetes se les encontraba el examen físico ya una alteración a nivel de la retina, o sea, ya presentaban retinopatía. Entonces esto nos habla que cuando diagnosticamos pacientes con diabetes, pues todo el proceso tal vez fisiopatológico que les conté, pues ya venía tiempo atrás, y asociándose muchas veces con complicaciones cardiovasculares que no documentamos. Este es el estudio STENO2, un estudio randomizado que mostró cómo la intervención multifactorial en pacientes diabéticos tipo 2 y con microalbuminuria tenía desenlace o favorecía desenlaces como mejores en los pacientes diabéticos. Entonces acá vemos cómo impactó esta terapia multifactorial que se refería a control de presión arterial, de glicemia, de LDL, cómo impactó en mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, en muerte asociada a causa cardiovascular, en disminución también de progresión de retinopatía,
de neuropatía autonómica y de macroalbuminuria. Sin embargo, acá no encontramos pues impacto en la neuropatía periférica. Acá en el estudio ADVANCE, entonces vemos cómo sí se evidenció impacto sobre los eventos microvasculares, sin embargo, no se logró en los eventos macrovasculares. Pero ¿qué pasó entonces en este estudio? El brazo de los pacientes que tenían terapia intensiva con glucosa, con glicemia, presentaron pues mayor mortalidad. Entonces esto lo asociaron en un inicio a la presentación de hipoglicemias. Entonces, evitar la hipoglicemia es uno de los objetivos en el tratamiento de todo paciente diabético y evitar estas hipoglicemias podría ser importante para prevenir las complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, el impacto real de ese fenómeno hipoglicémico sobre el riesgo cardiovascular todavía no está muy establecido y pues deberían realizarse más estudios al respecto. Estas serían entonces las recomendaciones para el control glicémico en los pacientes diabéticos. Entonces, las guías pues, de la Sociedad Europea plantean una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 para disminuir las complicaciones microvasculares en los individuos con diabetes. También plantean que los targets de hemoglobina glicosilada o las metas deberían ajustarse a la duración de la diabetes, a las comorbilidades y a la edad del paciente. Sugieren entonces evitar la hipoglicemia. Y también plantean que la disminución de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7% podría ser considerada para prevenir complicaciones macrovasculares, aunque esto pues no ha podido demostrarse en todos los estudios. Objetivos menos estrictos que para la Sociedad Española de la Aterosclerosis plantean de 7 a 8% de hemoglobina glicosilada cuando los pacientes tienen mayor riesgo de hipoglicemia, cuando tienen edad avanzada o corta expectativa de vida, cuando tienen larga evolución de la diabetes, o hay comorbilidades importantes o antecedentes de enfermedad cardiovascular, o en el caso de que el paciente tenga poca capacidad de autocuidado y limitado apoyo familiar. Para la Sociedad Europea, ellos plantean hemoglobinas glicosiladas incluso igual o menores a 9% para pacientes ancianos. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de los medicamentos hipoglicemiantes en pacientes con diabetes? Entonces, la guía plantea los inhibidores de SGLT2, que serían la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular con el fin de reducir la presentación de estos eventos. La empaglifosina también para reducir el riesgo de muerte. Están los agonistas de los receptores de GLP-1, plantean la liraglutide, la semaglutide y la dulaglutide, y la luraglutide para reducir el riesgo de muerte. En cuanto a las biguanidas, entonces la metformina podría ser considerada en pacientes con sobrepeso que tengan riesgo cardiovascular moderado. La insulina podría ser considerada en pacientes que tengan hiperglicemia significativa, mayor de 180 miligramos de decilitro, pero esto pues adaptado al tipo de paciente y a sus comorbilidades. Los inhibidores de DPP-4 también podrían ser usados, sin embargo la saxagliptina no es recomendada en pacientes con diabetes tipo 2 y que tengan alto riesgo de falla cardíaca. Y las tiazolidinionas no están recomendadas en pacientes con falla cardíaca. Entonces, los inhibidores de SGLT2 vemos cómo tienen un impacto en renoprotección y en cardioprotección. Entonces, en renoprotección, ellos aumentan la natriuresis, aumentan la glucosuria, disminuyen la albuminuria, disminuyen la presión intraglomerular, disminuyen la inflamación, mejoran la función vascular. A nivel del corazón, pues ya vimos que tienen un impacto en muerte cardíaca, en disminuir falla cardíaca, disminuir presión arterial, disminuyen también la fibrosis, la hipertrofia cardíaca, disminuyen el volumen plasmático y no se pueden despreciar otros efectos que también tiene a nivel del HDL porque aumentan, disminuyen la resistencia a la insulina, disminuyen la hemoglobina glicosilada, los niveles de ácido úrico, aumentan la insulina, ayudan a controlar el peso, ayudan en en hígado graso. Entonces, lo que nos muestran este tipo de medicamentos es que el efecto que buscamos ahora no es enfocado netamente en el control de hemoglobina glicosilada, sino que queremos impactar con otros efectos a nivel del corazón o a nivel del riñón. Acá vemos entonces los estudios, avalan el uso pues, de estos medicamentos. Vemos como en el Canvas, en el Declare Time 58, en PARREC y en Credence,
se vio cómo hubo una disminución en hospitalizaciones asociadas a falla cardíaca, en muerte cardiovascular y en MACE para todos los medicamentos, o sea, para canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina. De hecho, en la actualidad, los medicamentos que están recomendados para el abordaje de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida son estos medicamentos. Hay otros estudios como el DAPA-HF que también se hicieron y demostraron el impacto a nivel de falla cardíaca. Entonces, como hay una reducción del riesgo relativo, un 27, un 33, un 35 y hasta un 39 en el estudio Credence para los mismos desenlaces. Acá estos son los mismos estudios, pero entonces evaluando desenlaces a nivel renal. Entonces vemos cómo a todos los medicamentos, de igual forma frente a placebo, lograron tener un impacto favorable a nivel renal, con reducciones también, como vemos, del 47 y el más bajo fue de 30 en el estudio Credence. Bueno, eso es para dapaglifosina, donde vemos que hubo el impacto pues, en hospitalización por falla cardíaca. Entonces, en todo paciente diabético tipo 2 que tenga una enfermedad cardiovascular establecida o en el paciente que tenga riesgo de cardiovascular alto o muy alto, entonces estaría indicado iniciar metformina seguido de un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor GLP-1, y es muy importante como hacen énfasis en que debe ser independiente del valor de hemoglobina glicosilada. Si no se logra control de esta hemoglobina glicosilada, entonces si estaba con el inhibidor de SGLT2, debería iniciarse un agonista del receptor GLP-1, y al contrario, si estaba con el agonista del receptor GLP-1, entonces debería iniciarse el inhibidor del SGLT2. Para pacientes con riesgo moderado, entonces es igual, pero entonces podría considerarse también el inhibidor del DPP4, la sulfoniluria de segunda generación como glimepiride o el uso de insulina. Bueno, los agonistas del receptor del GLP-1 pues también son unos medicamentos que cobran importancia en este tema por sus efectos pleiotrópicos sobre el sistema cardiovascular, que tienen impacto en reducir la tensión arterial, los triglicéridos, el LDL y el peso. Y también aumentan el HDL. Entonces son medicamentos que también tendrían indicación en obesidad y en síndrome metabólico. Estos medicamentos pues parten de su acción a nivel de los GLP-1 en estos tejidos específicos. Entonces, a nivel del corazón, vemos cómo generan cardioprotección, aumentan la función cardíaca. A nivel del cerebro, disminuyen el apetito y generan neuroprotección. A nivel del estómago, entonces disminuyen el vaciamiento gástrico, y vemos cómo aumenta también la sensibilidad a la insulina y todos sus efectos pues a nivel del páncreas, del músculo, del tejido adiposo y del hígado. Entonces estos estudios que vienen a continuación son los que avalan el uso de estos medicamentos para disminuir riesgo cardiovascular. Entonces este es el líder, que fue el estudio con liraglutide, donde tuvo impacto el uso de este medicamento en MACE, o sea, en muerte cardiovascular, en infarto no fatal y en stroke no fatal. Lo mismo que el estudio SUSTAIN 6, que fue con semaglutide, que también logró mostrar resultados favorables, y el estudio REWIND, que fue un estudio doble ciego, randomizado con placebo y controlado, que también mostró impacto cardiovascular. Entonces, estos mismos 3 estudios mostraron pues seguridad cardiovascular, pero también desenlaces renales. Entonces, vemos cómo este estudio líder presentó reducción en el 22% en desenlaces renales combinados. SUSTAIN mostró 36% y REWIND 15%. Inclusive, LEADER mostró una reducción del 38% en macroalbuminuria persistente. Entonces, para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, que tengan tasa de filtración glomerular por debajo de 60 o que tengan más de 60 pero con micro o macroalbuminuria y que no logren metas de hemoglobina glicosilada a las dosis pues recomendadas de metformina, entonces debería iniciarse un inhibidor del SGLT2. Si la hemoglobina glicosilada está por fuera de metas o no tolera este medicamento o está contraindicado, entonces la misma recomendación entonces sería usar un agonista del GLP-1, y si definitivamente pues no se logra control de metas o no tolera ese medicamento, entonces tendría que iniciarse otro agente antidiabético. Bueno, entonces en cuanto a hipertensión, en el 2010 la hipertensión fue el principal factor de riesgo para muerte cardiovascular, enfermedad renal crónica y diabetes en todo el mundo, y representó más del 40% de las muertes por estas enfermedades.
En los Estados Unidos, por ejemplo, la hipertensión es muy prevalente entre los pacientes con diabetes, estamos hablando hasta de un 74%. Entonces, los medicamentos que podrían tener impacto en esta parte serían los IECAs, los ARA2, los diuréticos, pero pues recomiendan la indapamida, y los calcioantagonistas, pero dihidropiridínicos. Esto con el fin pues, de reducir los eventos cardiovasculares. Este estudio de LUCA-PS38 entonces mostró cómo el control de la presión arterial impactaba pues, en disminución de complicaciones micro y macrovasculares. Entonces vemos cómo hubo reducción en muertes asociadas a diabetes, en mortalidad por todas las causas, en infarto de miocardio, en stroke, en enfermedad vascular periférica y en enfermedad microvascular. Sí, con esto pues fue en el brazo donde había control más riguroso de la presión arterial. En el estudio ACORD-BP lograron, bueno, ellos lo que pretendían era evaluar desenlaces cuando se llevaban los pacientes a presiones arteriales sistólicas menores de 120. Sin embargo, en este estudio lo único que se pudo demostrar fue impacto en stroke, no en el resto de los eventos, pero esto fue a costa de mayor presentación de eventos adversos relacionados con elevación de creatinina y anormalidades electrolíticas. Entonces, desde ahí viene la recomendación de que los pacientes ancianos con enfermedad renal crónica o con fragilidad van a tener un mayor riesgo de eventos adversos con un control intensivo de la presión arterial. Entonces, por eso deberíamos ser como precavidos en este grupo de personas para no llevar a unas metas muy exigentes que generen mayores eventos adversos. El estudio Advanced PPP y HOT también mostraron pues impacto, digamos, en eventos macrovasculares y hasta microvasculares. Entonces, ¿cuáles serían las metas de presión arterial? Las guías plantean entonces para los diabéticos menor de 130/80. Sin embargo, en pacientes ancianos mayores de 65 años plantean sistólicas entre 130/139. La terapia dual la recomiendan como primera línea, si es posible. Y en cuanto a medicamentos que de pronto podrían aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, entonces si tenemos este tipo de pacientes, entonces estaría más a favor de usar IECAs o ARA2 y no tanto beta bloqueadores o diuréticos. Bueno, entonces, como menciona acá, entonces metas de presión arterial por debajo de 130 para disminuir eventos cardiovasculares. Acá se recomienda el uso de IECA o ARA2 en tratamiento de hipertensión arterial y diabetes cuando el paciente tiene microalbuminuria, albuminuria, proteinuria o hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y plantean también la importancia de los efectos que tienen los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de los receptores de GLP-1 por su impacto pues también a nivel cardiovascular. Entonces la guía dice que podrían ser considerados. Bueno, esto de la Asociación Americana de Diabetes, entonces nos habla que si el paciente diabético tiene una presión arterial mayor de 140/90, pero menor de 160/100, entonces podemos iniciar un medicamento, tener en cuenta si este paciente tiene albuminuria o tiene enfermedad cardiovascular, entonces ahí iniciaríamos un IECA o un ARA2, y si el paciente tiene más de 160/100 de presión, consideraríamos el uso de dos agentes, que podría ser un IECA o un ARA2, un diurético o un calcio antagonista. En caso de que no se logre control de presión, podríamos optar por un antagonista del receptor de mineralocorticoide. Bueno, el cuarto punto sería entonces la terapia antiplaquetaria. Este es un estudio que les traigo de bajas dosis de aspirina en prevención primaria cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2, que fue un estudio de seguimiento a 10 años. Entonces, esto es muy importante porque vemos muchos pacientes que no tienen indicación y están usando aspirina. Entonces, resulta que este estudio mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el grupo de pacientes que tenían aspirina versus los que no lo tenían. Esto en cuanto a eventos cardiovasculares, ¿cierto? Pero ¿qué mostró? Que hubo incremento de sangrado gastrointestinal, siendo esto estadísticamente significativo. Lo mismo acá en este estudio de asociación del uso de aspirina en prevención primaria con eventos cardiovasculares y eventos hemorrágicos. Esto fue un metaanálisis y una revisión sistemática donde vemos que pues sí le fue bien a la aspirina en cuanto a resultados cardiovasculares, pero si lo comparamos con los resultados a nivel de sangrado, vemos que hubo un incremento en el brazo de aspirina para sangrado mayor, para sangrado intracraneal y para el tracto gastrointestinal. Entonces, de ahí parte la recomendación de que si el paciente diabético tiene riesgo cardiovascular muy alto, es mayor de 50 años y tiene uno o más factor de riesgo cardiovascular y no tiene riesgo de sangrado, entonces estaría indicado.
En el paciente con riesgo cardiovascular alto, son diabético menor de 50 años con uno o más factores de riesgo cardiovascular o más de 50 años sin factores de riesgo cardiovascular, el clínico pues podría hacer la evaluación y podría valorar el uso o la indicación de este medicamento. Donde definitivamente no está indicada la aspirina es en el paciente con riesgo cardiovascular moderado, son diabético menor de 50 años y que no tenga factores de riesgo cardiovascular. Bueno, en cuanto a la dislipidemia, que sería este último paso, entonces decimos que el manejo del LDL es un objetivo principal para reducir las complicaciones cardiovasculares en pacientes con diabetes. Decimos que es más eficaz que la reducción de hemoglobina glicosilada. El objetivo ideal del LDL pues ha sido un tema de debate en los últimos años, y el uso de estatinas y otros medicamentos pues que vamos a mencionar asociado a una alimentación saludable pues va a lograr impactar en reducciones de LDL. Este estudio entonces que se hizo en 18.686 personas con diabetes, se planteó pues el uso de las estatinas para evaluar esa eficacia en la disminución del colesterol, y con esto se mostró una disminución en la reducción en eventos vasculares en cuanto a infarto agudo de miocardio, en muerte coronaria, en revascularización coronaria y en stroke. Entonces, por eso incluso cuando uno revisa la literatura dicen que uno debería hacer escalas de riesgo en los pacientes para definir terapias, pero lo que es muy contundente es el efecto de las estatinas. Entonces, simplemente dicen que para un paciente diabético debería estar indicado el uso de la estatina, por lo que se ha visto en los estudios, independiente de lo que pueda obtenerse de las escalas de riesgo. Entonces, para hablar de LDL, entonces, primero que todo, tenemos que definir qué riesgo es nuestro paciente diabético. Lo primero es decir que ningún paciente diabético se puede considerar como de bajo riesgo, o sea, ninguno lo es, todos son mínimamente riesgo moderado. El riesgo moderado sería pacientes jóvenes con duración de la diabetes menor a 10 años y sin otros factores de riesgo. El riesgo alto sería pacientes diabéticos que tienen más de 10 años de duración de la enfermedad, con un daño de órgano blanco o que tenga otro factor de riesgo adicional. Y el paciente en muy alto riesgo sería aquel que tiene ya enfermedad cardiovascular establecida o que un daño en órgano blanco o que tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular o que tiene una duración de la diabetes mayor a 20 años. De acuerdo a cómo ubiquemos a nuestro paciente en esta categoría, entonces vamos a definir las metas de LDL para él. Entonces, riesgo muy alto o que tenga enfermedad cardiovascular establecida necesitaría un LDL menor de 55, riesgo alto menor de 70, y para riesgo moderado menor de 100. Acá para mostrarles entonces los medicamentos que tenemos para reducción de LDL, donde vemos que las estatinas y los anti-PCSK9 son los que mayor impacto tienen a nivel cardiovascular. Entonces con estatinas se logra una reducción del LDL de más o menos un 20 a un 25%, el HDL se logra incrementar de un 5 a un 15%. Si lo comparamos con los anti-PCSK9, evidenciamos que el LDL se puede reducir de un 60 a un 70%, que el HDL se puede incrementar de un 3 a un 5%. Y no va a ser despreciable el efecto que tiene el ezetimibe, donde vemos que cuando hacemos terapia combinada con estatinas, porque no logramos metas en los pacientes, se le está aportando una disminución del LDL incluso de un 18 a un 20% e incrementos de HDL hasta de un 3%. Entonces, definitivamente las estatinas serían el tratamiento para escoger o el tratamiento de primera línea en los pacientes diabéticos que tienen riesgo cardiovascular. Se plantea el uso, como ya mencioné, entonces combinado con ezetimibe en pacientes que no se logran metas, y también entonces en estos pacientes podría usarse los inhibidores del PCSK9, que también son una opción muy interesante para estos pacientes, o de pronto cuando tienen intolerancia o efectos adversos asociados a los otros medicamentos. Entonces acá para recordarles, las estatinas de alta potencia, atorvastatina de 40 y de 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Acá pues las otras dosis de las otras estatinas. Acá entonces podemos evidenciar cómo, digamos, esta sería terapia en monoterapia solamente con las estatinas, y acá logramos ver el incremento o la mejoría más bien en LDL cuando adicionamos el ezetimibe para cada una de las estatinas, atorvastatina
estatina, simvastatina. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Que la prevención primaria es importante para reducir la incidencia y la mortalidad en enfermedades cardiovasculares, que hay que hacer una adecuación del tratamiento farmacológico, pero siempre a favor de las características de cada diabético, como lo vimos, que debemos emplear fármacos que hayan demostrado reducir mortalidad cardiovascular, o sea, que hayan impactado en complicaciones micro y macrovasculares, y que debemos hacer enfoques multidisciplinarios, porque eso es lo que va a mejorar el perfil de riesgo y va a ayudarnos a reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedades cardiometabólicas. Y, pues no menos importante, la educación que debemos brindarles a nuestros pacientes y estrategias de salud pública, pues para lograr llegar a los pacientes y que ellos se adhieran a la terapia farmacológica y a las medidas pues, de alimentación, de actividad física, para con esto disminuir los desenlaces cardiovasculares. Queremos que el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes diabéticos cambien, pues debemos cambiar nuestro abordaje terapéutico. Cuando hablamos de prevención primordial, es evitar incluso la resistencia a la insulina. Ya, por ejemplo, en tema de enfermedad cardiovascular, está comprobado que los pacientes que tienen resistencia a la insulina, incluso mucho antes de que nosotros tengamos la hiperglicemia, ya hay disfunción endotelial y lesión de la pared vascular. Entonces nosotros tenemos que prevenir la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes desde el contexto previo, antes de la disfunción endotelial, antes del daño de la pared vascular, antes de la iniciación del proceso de aterosclerosis. Por eso hoy se hace mucho énfasis en la parte importante de evitar que los pacientes desarrollen síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico está asociado con esa disfunción endotelial y daño de la pared vascular. Ya cuando el paciente hace hiperglicemia, ya cuando el paciente es diabético, ahí es donde empieza el daño microvascular.